Muy buenos días o muy buenas noches. Es para mí un gusto sintonizarnos una vez más en el noticiero El Relacionista. Este día tenemos un tema muy importante para la historia de las relaciones internacionales y es la unificación de Italia. Pero, ¿tú sabes por qué es importante la unificación de Italia para la historia de las relaciones internacionales? Pues quédate más adelante para saber por qué es importante, cómo sucedió, sus antecedentes, sus actores principales y otros temas de suma importancia para las relaciones internacionales y para conocer la historia de Italia. Como parte de los actores esenciales del descubrimiento de la unificación fueron el conde de Cavour, primer ministro de Piamonte, Cerdeña, y el aventurero Giuseppe Garibaldi. También se conoce la intervención del emperador de Francia Napoleón III, entre otros actores, de los cuales ahondaremos a continuación. Pero, ¿qué es lo que convierte al conde de Cavour como uno de los actores más importantes? Pues él es la figura que diseñó la unidad de Italia con la monarquía para la forma de gobierno del rey de Piamontes. Él y su paradigma político, su frío cálculos y sus dones de diplomacia es lo que lo llevan a ser el verdadero promotor de la unidad y unificación de Italia. Esto se logró realizar bajo sus ideas y sus programas. A continuación tenemos a uno de los actores de la unificación italiana, y es Giuseppe Garibaldi, exdiputado del Reino de Italia, o mejor conocido como un militar de las tropas de Francisco I. Es un revolucionario, patriota y político italiano. Él y de la mano del rey de Piamonte Cerdagne, Víctor Manuel II, el estadista Camilo Benso, el conde Cavour se convierte en uno de los líderes principales y artífices de la unificación italiana. Sin embargo, Garibaldi fue el que formó la Legión Italiana. Él, junto a un grupo de ex políticos, se volvieron en militares que formaban de camisas rojas. En 1862, Garibaldi estuvo enfrentándose en muchas batallas y emprendiendo acciones sin éxito alguno. Asimismo, y tiempo después, no tuvo otra opción que ser partidario de la República como forma de gobierno, aunque no tendrá más que aceptar la monarquía. Sus contribuciones en favor de la unificación de Italia fueron de suma importancia. Y ahora que conoces sobre los antecedentes y autores de la unificación de Italia, ¿no te gustaría conocer un poco más sobre los sucesos que se desarrollaron en este periodo? Continúa, esta es nuestra transmisión del noticiero El Internacionalista. Unificación era el desterrar el territorio italiano a los austriacos, quienes dominaban la zona norte de la península. En este intento, Francia estuvo de acuerdo en apoyar con dinero y ejército a cambio de obtener el territorio de Saboya y Niza. Para 1860, el líder revolucionario Garibaldi, junto con un grupo nacionalista denominado Camisas Rojas, logra apoderarse de varios territorios en los cuales sirvieron para la negociación de la unificación. Uno de los actores principales es Napoleón Bonaparte, quien a pesar de sus éxitos, al final logró todo lo contrario en la población, el despertar en muchos lugares el deseo de independencia. El resentimiento contra la ocupación francesa y el posterior retorno al Imperio austriaco caló entre una parte de los intelectuales del norte itálico, principalmente lombardos y piamonteses, quienes, alimentados también por el movimiento romántico y el recuerdo lejano del Imperio romano,
soñaban con materializar esas aspiraciones en una nueva Italia unida, heredera de las glorias del pasado. Derrotado Napoleón, las potencias europeas se enfrentaron a una amenaza interna igualmente problemática, que eran las ideas liberales en la Revolución Francesa. Habían calado entre una parte de la población y, junto con los ideales del romanticismo, desataron movimientos antiimperiales por toda Italia, especialmente en las grandes ciudades. Nacieron asociaciones políticas, entre las cuales destacó la Carbonería, de influencia masona y ferozmente contraria al imperio austriaco, que controlaba el reino lombardo-veneto en el norte de la península. Ante la perspectiva de que el republicanismo pudiera cobrar más fuerza, y especialmente después de la fallida insurrección en Génova, la monarquía saboyana decidió adelantarse y convertirse en promotora de la unidad italiana. En 1848, una serie de revueltas antiaustriacas en las principales ciudades del reino lombardo-veneto proporcionaron al rey piamontés Carlos Alberto el motivo para intervenir bajo el argumento de proteger a los italianos sometidos a un imperio extranjero. Y así iniciaba lo que es la llamada Primera Guerra de Independencia, que tenía como objetivo principal la retirada de los austriacos del reino lombardo-veneto. Después del triunfo de las insurrecciones en algunas de las principales ciudades como Milán, muchas otras se rebelaron y obligaron al ejército austriaco a encerrarse en el Cuadrilátero, un cerco formado por las ciudades fortificadas de Verona, Peschiera, Mantua y Legnano. La Primera Guerra de Independencia, esta no se logró el objetivo establecido, que era el reino de las dos Sicilias y el Estado Vaticano, quienes aportaban contingentes decisivos, retirándose pronto del conflicto. El primero fue a causa de una insurrección en Sicilia y el segundo a causa de las posibles consecuencias políticas de enfrentarse al imperio austriaco. Viena no perdió en esa ocasión y envió refuerzos al general Joseph Radetzky, el veterano comandante del ejército en el reino lombardo-veneto, con los nuevos contingentes a su disposición, y fue reconquistando una tras otra las posesiones perdidas, llegando a invadir el reino de Cerdeña en 1849. A principios del siglo XIX, Italia estaba dividida en 7 estados: el reino de Cerdeña, reino Lombardia-Veneto, reino de las dos Sicilias, estados pontificios y los ducados de Parma, Modena y Toscana. Estos territorios estaban fragmentados y controlados en el norte por el imperio austriaco, el centro por los estados pontificios y el sur estaba bajo control de la dinastía de los Borbones. Desde la caída del Imperio Romano, la península itálica nunca estuvo unida, pero el contexto de romanticismo del siglo XIX nació un movimiento conocido como el Resurgimiento, que reivindicaba ese pasado romano para justificar la unificación. Se trató de un movimiento político y social que se desarrolló entre 1859 y 1870, dividiéndose en 5 grandes etapas, las cuales son: Víctor Manuel II de la dinastía Saboya, el rey del Piamonte y Cerdeña, se alió con Francia y declararon la guerra a Austria. En 1859, y tras esta victoria ítalo-francesa, los italianos anexaron la Lombardía. Posteriormente, los ducados del centro de Italia, quienes eran Parma, Módena y Florencia,
Viendo el avance de esto y la unidad del retiro de Cerdeña, decidieron por el plebiscito la anexión al futuro Estado italiano. La revolución de las dos Sicilias marcó un punto crucial en la unificación italiana. En 1869, Giuseppe Garibaldi y sus camisas rojas desembarcaron en Sicilia y avanzaron por el estrecho de Mesina hasta Nápoles para anexionar estos territorios a la corona de Víctor Manuel II. Más tarde se formó la alianza entre Camilo Cavour, ministro de Rey y ministro de Prusia, tras la guerra austro-prusiana de 1866. Austria salió derrotada y el emergente Reino de Italia se anexionó al el Veneto. Y por último tuvo lugar la incorporación de Roma a Italia. El Papa disponía de la defensa y protección de Francia, por lo que la ciudad se mantenía independiente y todavía no se había integrado al nuevo Reino de Italia. Y en 1870 se declaró la guerra franco-prusiana y por ello Francia tuvo que recuperar sus tropas, permitiendo que Garibaldi con los Bersaglieri, tropas de infantería italiana, entrase por Porta Pía, abriendo una brecha entre la muralla aureliana y conquistase Roma. En 1861 se proclamó un nuevo reino de Italia bajo el gobierno de Saboya y con Víctor Manuel II como rey Piamonte Cerdeña, quien fungía como representante de los terratenientes y los burgueses. Y finalmente es hasta 1870 con la victoria alemana en la guerra franco-prusiana, cuando Venecia y Roma, los estados pontificios, se integraron al naciente país. Bueno, ya hablamos de los antecedentes históricos y de los personajes icónicos para la unificación de Italia. Pero ¿qué nos queda? ¿Cuál es la importancia que tenemos sobre todo esto? Lo veremos a continuación. Italia ha sido una región de mucho valor histórico para el mundo actual. Italia como un estado surgió con la idea nacionalista, ya sea heredada por Inglaterra, Francia o la antigua Alemania, o más bien intrínsecamente por ella misma, desde el centro, por estar siempre rodeada de imposiciones extranjeras. Es importante recordar que las ideologías que llevaron a Italia a unificarse influyeron en movimientos de unificación en otras partes de Europa y del mundo también. Esta aportó un fortalecimiento al nacionalismo de la región. La unificación de la península italiana fue un evento histórico que tuvo mucho impacto en la historia, en la cultura, en la política y en la economía italiana. Esto contribuyó al desarrollo de la nación italiana. Desde la desaparición del Imperio Romano, los territorios que se conocen hoy en día como Italia se mantuvieron inmersos en guerras, separados. Estos siempre intentaron unificarse, pero cuando hubo intentos de unificación, siempre era por manos extranjeras, no era por los mismos italianos. Y cuando las manos extranjeras se iban de la península, esta siempre volvía a ser atacada por otras manos extranjeras y quedaban inmersos así en guerras, como les mencioné, y pobreza. No es hasta que Austria o Francia intentaron hacerlo es que se mantuvo una unificación, digámosle, duradera, pero esto no duró mucho tiempo en realidad. Tras las guerras napoleónicas, Italia quedó separada otra vez. Para que existiera una verdadera unificación, esta tendría que venir desde adentro, no impuesta por naciones extranjeras, surgiendo así las ideas del nacionalismo italiano. ¿Pero qué es el nacionalismo italiano? Pues este se remarcó por un profundo sentimiento de patriotismo y lealtad a la patria, exagerando las virtudes del país, colocando los intereses italianos sobre las demás naciones, principalmente europeas, pero también de demás del mundo. A finales del siglo XIX, este nacionalismo exacerbado generó un sentimiento de supremacía cultural, económica y militar que consumió Europa. La unificación de Italia, considerada en 1971, tras la victoria contra Austria, contribuyó a la creación de una identidad nacional italiana, compartiendo entre los territorios de los ducados de Parma, Módena, Toscana, las islas de Sicilia, Nápoles, bajo el yugo borbónico y por último el territorio austriaco de Venecia y Roma,
protegidas por Francia, aunque estos territorios serán reconocidos como el Reino de Italia hasta 1861. Después de haber escuchado, comprendido y analizado toda la información acerca de la unificación italiana, nos queda una duda. ¿Qué nos deja? ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, en conclusión, sin el contexto histórico que rodea a Italia, esta no sería la nación que hoy es en día, ¿verdad? Más bien, a principios del siglo XIX, estos territorios fueron fragmentados y controlados principalmente por el norte austriaco, el centro por los estados pontificios y el sur por la dinastía Borbón. Después de tantos años, esta opresión extranjera era una guerra cantada, literalmente. Los franceses y austriacos habían oprimido a la población italiana por mucho tiempo, y estos se unieron bajo el liderazgo de Giuseppe Garibaldi, ya que decidieron liberarse de estas influencias extranjeras. Todo esto fue adquiriendo un sentido de nacionalismo en Italia. Después de tantos años, esta comenzó a mostrar signos de unidad, algo que no había sucedido desde el añejo Imperio Romano, ya hace mucho tiempo atrás. El conde de Cavour influyó mucho en la reconstrucción de la unidad italiana, con la monarquía como forma de gobierno. La unificación permitió a los estados pontificios desaparecer como una entidad separada del pueblo italiano. Y también las islas de las dos Sicilias. Estas se anexaron tiempo después, pero aún así contribuyeron a que Italia tuviera un mayor control comercial, político y social sobre el mar Mediterráneo, gracias a su ubicación geográfica. Esto causó una impresión duradera en el desarrollo político de Europa e Italia. Se convirtió en un país que tuvo mucho impacto significativo en la historia del mundo internacional, como lo demuestra la influencia que tuvo en el nacionalismo italiano con Mussolini, así como las guerras civiles de España con su nacionalismo español derivado del nacionalismo italiano y la Alemania nazi. Solo nos queda reflexionar. Italia hoy en día tiene una rica historia en cultura, en política, en sociedad. No por nada viene del antiguo Imperio Romano, que gobernó casi todo el mar Mediterráneo y sus alrededores. Italia es un país en el cual deberíamos enfocarnos más. Aquí se llevan convenciones muy importantes a lo largo de la historia. Pero también cabe mencionar de que el nacionalismo hasta cierto punto es bueno, pero hay una raya que no hay que cruzar. Si no, se va a llegar al nacionalismo nazismo. Ya no es nacionalismo, es nazismo. Italia nos da el ejemplo correcto de que es un nacionalismo, de que este nacionalismo puede llevar a la unificación de un país, a que de unos territorios o comunidades controlados por pueblos extranjeros se vuelvan uno solo y dirijan su futuro. Pero también nos da un ejemplo del mal nacionalismo, cuando este es exacerbado, lo que significa que este es extremo. No hay que llevar a los extremos nunca ninguna idea, ninguna ideología, mejor dicho. Esto nos lleva a Mussolini, todo lo que pasó con Italia en ese tiempo, en inicios del siglo XX, todavía se ve reflejado en las costumbres y Ha sido para nosotros un gusto este día haberles presentado el tema de la unificación, esperando que hayan podido comprender un poco sobre este periodo. De antemano, agradecemos a los compañeros Josué y Andrea que estuvieron presentes con nosotros, informándonos más sobre estos temas. Es así como nos despedimos, querida audiencia, esperando vernos la próxima semana en el noticiero El Internacionalista.
Muy buenos días o muy buenas noches. Es para mí un gusto sintonizarnos una vez más en el noticiero El Relacionista. Este día tendremos un poco... ¡Ah! Me equivoqué. Ok, no importa. 3, 2, 1. Tres, dos, uno. El segundo de la dinastía Saboya, el rey del Piamonte y Cerdeña se alió con Francia y declararon la guerra a Austria. En la cual